En el año 1780, en una pequeña aldea de la campiña francesa, un campesino llamado François Leblanc hizo algo que cambiaría para siempre la relación entre el ser humano y sus gallinas. Sin saberlo, diseñó un sistema que permitía a sus aves alimentarse sin que él tuviera que intervenir día tras día con costosos y laboriosos piensos. Lo que nadie predijo es que ese sencillo método, basado en el aprovechamiento inteligente de la naturaleza y el comportamiento instintivo de las gallinas, sería casi olvidado a lo largo del tiempo, arrinconado por la llegada de la agricultura industrial. Hoy, más de 240 años después, este sistema ofrece una forma de justicia alimentaria que desafía la lógica del supermercado. Con menos de $20 de inversión inicial y sin contratar alimentación externa, puedes tener un gallinero prácticamente autosuficiente. Si esto suena a ciencia ficción, la verdad es que funciona y mejora con el tiempo, produciendo huevos, carne y fertilizante sin que gastes ni una sola moneda en comida para las gallinas, algo que la industria avícola convierte en casi imposible. En medio de una crisis global donde los costos de los alimentos aumentan a ritmos nunca vistos y la dependencia de cadenas comerciales crece, no es hora de reencontrarnos con métodos sencillos que el mercado oculta por intereses económicos. Ese es el corazón de esta historia y lo que revela un camino que pocos conocen y muchos desestiman. Para entender cómo llegaron a desaparecer estas técnicas, es indispensable viajar en el tiempo y explorar los orígenes de la cría autosuficiente de gallinas. Desde hace más de 5.000 años, civilizaciones agrícolas en Medio Oriente, Egipto y Asia Oriental ya experimentaban con sistemas donde no se alimentaba a las aves exclusivamente con granos comprados, sino que se las impulsaba a buscar sus propios recursos dentro de un jardín o parcela controlada. En Babilonia, hace unos 4.000 años, se usaban huertos donde las gallinas circulaban libremente entre plantas ricas en insectos y semillas, mientras el humano les proveía únicamente refugio seguro y agua fresca. Esta práctica no solo reducía los gastos de alimentos, sino que también incrementaba la biodiversidad local y mejoraba la fertilización del suelo con el estiércol de las aves distribuidos de forma natural. Al avanzar en la historia, durante la dinastía Song en China, documentos agrícolas del siglo XI describen sistemas similares, con terrazas de cultivo donde lagunas y plantas acuáticas servían de alimento complementario para las aves, además de aprovechar los desechos orgánicos para crear un ciclo cerrado que maximiza la producción sin interferencias externas. Estos métodos funcionaron durante miles de años, mejorándose de generación en generación, hasta que el siglo XIX cambió radicalmente el paisaje agrícola. La revolución industrial trajo consigo el auge de la agricultura a gran escala, donde la concentración de animales en espacios reducidos requería piensos concentrados y especializados. Fue entonces cuando empezó la era del alimento comprado para gallinas, con la industria del maíz y la soja dominando la alimentación avícola. Para el año 1950, en Estados Unidos, por ejemplo, el 85% de las gallinas ya vivían en granjas industriales y no podían sobrevivir sin comer piensos controlados. Lo que pocos saben es que este cambio no solo aumentó la dependencia económica de los productores hacia los proveedores de alimento, sino que también empobreció la calidad de los huevos, disminuyó la diversidad genética de las aves y provocó un aumento exponencial en los residuos contaminantes que no podían reciclarse naturalmente. La razón detrás de esta transformación no fue fortuita. Grandes corporaciones agrícolas comprendieron muy rápido que un sistema donde las gallinas buscan su propia comida a base de insectos, hierbas y desperdicios orgánicos, difícilmente podría venderles alimento ni mantenerlos en espacios reducidos. Lo que descubrieron superó sus propias expectativas. Un modelo autosuficiente socavaba su negocio. Por eso empezaron a promover regulaciones, desde las normas sanitarias hasta los subsidios exclusivos para piensos comerciales, que gradualmente desplazaron a los métodos tradicionales bajo el argumento de la eficiencia y la seguridad. Dentro de 10 años, cuando tus vecinos estén preocupados por el precio de la carne y los huevos, tú caminarás hacia tu gallinero autosuficiente y sentirás una libertad que la mayoría ha olvidado. Si piensas que esto es una utopía, las estadísticas indican lo contrario. Un estudio agronómico reciente sugiere que un sistema bien diseñado puede reducir los costos de alimentación en más del 90%, manteniendo un nivel de producción sostenible y aumentando la calidad nutricional de los huevos. Pero aquí es donde se pone interesante, porque la ciencia detrás del método revela que no se trata solo de dejar las gallinas libres y esperar que se alimenten solas. El sistema utiliza principios biológicos y ecológicos sofisticados, aunque simples, para garantizar que las gallinas dispongan de alimento variado y nutritivo a lo largo de todo el año. Una de las bases está en la selección de plantas que atraen insectos beneficiosos y que contienen nutrientes específicos, como leguminosas y hierbas aromáticas, que complementan lo que las gallinas encuentran en el suelo. Estas plantas aprovechan la fijación biológica de nitrógeno,
un proceso que mejora la fertilidad natural del terreno sin fertilizantes químicos, creando un microecosistema donde el alimento está en constante renovación. Además, la disposición del gallinero busca optimizar la radiación solar sobre las áreas de pastoreo, ya que estudios en agronomía muestran que la temperatura ambiental afecta directamente la actividad de insectos y la digestión en aves, aumentando hasta en 30% la eficiencia en la conversión de alimento. Comparado con la alimentación industrial donde la dieta es monocultural, basada principalmente en maíz y soja, este sistema aporta una diversidad de proteínas y micronutrientes que los huevos reflejan a nivel nutricional. Investigaciones recientes concluyen que el consumo de huevos provenientes de gallinas criadas en sistemas integrados puede aumentar hasta en 20% el contenido de ácidos grasos omega 3, cruciales para la salud humana. Otro aspecto clave es la movilidad de las gallinas dentro de áreas distribuidas en franjas que se rotan después de un tiempo, lo que previene el desgaste del terreno y evita la concentración de parásitos. Esto contrasta con las jaulas convencionales donde la densidad provoca enfermedades y malestar, afectando la calidad de vida y el rendimiento de las aves. Una parte invisible pero esencial del sistema es la gestión de los desechos orgánicos. El estiércol de las gallinas se mezcla con hojas, tierra y restos de cultivo, produciendo una composta equilibrada que sirve para fertilizar las plantas que a su vez sustentarán a las gallinas. Esta interacción cíclica reduce la dependencia de abonos químicos y contribuye a la salud del suelo, permitiendo que el sistema se mantenga sin insumos externos por años. Un análisis del suelo realizado en suelos similares a los empleados en estos sistemas encontró que después de 5 temporadas de manejo integrado, la materia orgánica en el terreno se incrementa en un 50%, indicador de aumento en la capacidad de retención de agua y mejora estructural, factores que garantizan productividad constante a pesar de condiciones climáticas adversas. El fundamento químico detrás de la nutrición completa es que las gallinas requieren aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales que usualmente se complementan con piensos artificiales industriales. Sin embargo, en un ecosistema bien diseñado, las plantas que crecen naturalmente o que se siembran deliberadamente proveen gran parte de esos elementos. Por ejemplo, la alfalfa y otras legumbres altas en proteínas contienen lisina y metionina, aminoácidos que el organismo de la gallina no puede sintetizar, pero necesita en cantidades para producir huevos con cáscaras resistentes y clara nutritiva. Además, el acceso continuo a insectos como gusanos de la harina o escarabajos aporta vitaminas del complejo B y minerales como zinc y hierro, que los granos secos no proporcionan en cantidad suficiente. Las pruebas en laboratorios de universidades agrícolas indican que el balance de estos nutrientes en sistemas integrados puede igualar o superar el valor nutricional de piensos comerciales, sin los aditivos ni conservantes artificiales. Este sistema además influye en el comportamiento de las gallinas, fomentando su bienestar y reduciendo el estrés. Gallinas en sistemas industriales tienen niveles elevados de cortisol, la hormona del estrés, lo que afecta su salud general y capacidad reproductiva. En cambio, las aves que ejercitan sus instintos naturales al buscar alimento, bañarse en polvo o refugiarse en la vegetación, manifiestan una estabilidad hormonal que mejora la producción de huevos y reduce la mortalidad. Datos de investigadores del Centro de Estudios Zootécnicos prueban que la mortalidad en gallinas libres con acceso a alimentos naturales puede ser hasta un 35% menor que en sistemas confinados. Esto no solo representa un beneficio económico, sino una mejora ética en la cría de animales. Cuando pone el sol, las gallinas regresan a su gallinero, un espacio diseñado para protegerlas de depredadores y condiciones climáticas severas, pero sin privarlas de espacio ni movimiento. Las puertas automáticas, alimentadas por un panel solar pequeño, se abren y cierran a horas programadas, asegurando el regreso de las aves sin necesidad de intervención humana diaria. El diseño del refugio permite una ventilación cruzada óptima que evita acumulaciones de amoníaco, gases que en granjas industriales llegan a niveles tóxicos, y mantiene la temperatura estable incluso en inviernos fríos o veranos calurosos. Esta combinación de tecnología simple y biología natural se traduce en un ecosistema cerrado que minimiza el gasto de energía y recursos. Los materiales necesarios para levantar un modelo básico de este sistema resultan sorprendentemente económicos y fáciles de conseguir. Por menos de $20 es posible construir un comedero rotativo hecho con maderas recicladas y rejillas de alambre que permiten a las gallinas acceder a zonas donde se dispersan semillas y pequeños insectos. Para crear las franjas de pastoreo rotativo se usa una combinación de maderas duraderas, estacas y cuerdas, evitando la necesidad de costosos cercos tradicionales. La inversión en un panel solar pequeño no supera los $40, con capacidad suficiente para alimentar un motor eléctrico que abra y cierre el gallinero automáticamente. Sumando todo, el costo inicial rara vez supera los $60,
una fracción de lo que implica mantener una alimentación comercial constante que puede costar cientos de dólares al año solo en alimento. Este método no solo es accesible para quienes viven en zonas rurales, sino que está diseñado para espacios pequeños, haciéndolo ideal para propietarios urbanos que dispongan de un jardín o un patio. Diferentes experimentos en España y México confirman que una familia puede mantener de 5 a 10 gallinas con esta técnica, sin costes adicionales directos, y generar suficiente alimento para consumo y venta local. En contraste, alimentar 5 gallinas con piensos industriales puede significar un gasto de $240 anuales o más, sin contar riesgos de enfermedades o baja producción asociada a prácticas intensivas. El diseño del sistema comienza con la selección del terreno. Debe ser un espacio soleado, protegido de vientos fuertes y con suelo bien drenado para evitar acumulaciones de humedad que puedan dañar plantas y repeler insectos. Las franjas se dividen en sectores rectangulares que rotan cada 7 o 10 días, tiempo suficiente para que la vegetación se recupere y vuelva a asegurar recursos alimenticios. La variedad de plantas escogidas incluye trébol, diente de león y filipéndula, todas comprobadas para atraer polinizadores y pequeños insectos beneficiosos que forman parte esencial de la dieta de las gallinas. La siembra se realiza en otoño para aprovechar las lluvias y lograr un crecimiento temprano en primavera, coincidiendo con la mayor actividad de las aves. El comedero también cumple una función fundamental más allá de la alimentación directa. Almacena y dispersa pequeños granos y semillas complementarias como mijo y avena, que las gallinas prefieren y permiten controlar mejor la ingesta de nutrientes específicos en periodos de baja disponibilidad natural. Este sistema de alimentación semicontrolada balancea la autonomía de las gallinas con las necesidades nutricionales específicas para garantizar que no haya déficits que afecten la puesta o la salud general. Por cada metro cuadrado diseñado se calcula un promedio de consumo diario de 50 gramos de alimento complementario, mucho menos que los 200 gramos promedio que consume un ave en un sistema intensivo con piensos balanceados. En la práctica, montar este sistema toma tan solo una semana y no exige experiencia previa en agricultura ni avicultura, pero sí requiere un compromiso constante con la rotación y observación de las aves y las plantas. El esfuerzo inicial se traduce en un ahorro que se multiplica año tras año, junto con el aumento de la calidad de los alimentos producidos. Estas cifras asombran. En promedio, la producción de huevos puede llegar a 30% más por ave que en jaulas tradicionales, principalmente por el impacto positivo del ambiente y la alimentación variada. Esta producción, evidentemente, no solo es suficiente para cubrir necesidades familiares, sino que abre la posibilidad de generar ingresos adicionales sin inversiones pesadas ni insumos contaminantes. Comenzar requiere materiales básicos y accesibles: madera reciclada para las estructuras, alambres galvanizados para delimitaciones, semillas seleccionadas para cultivar las plantas que sostendrán el sistema y un panel solar pequeño que automatizará las rutinas diarias. Los costos específicos de cada uno varían según la región, pero en zonas rurales pueden hallarse incluso productos gratuitos o muy económicos que permiten equipar el gallinero con menos de $100 en total. La elección de especies vegetales debe hacerse con atención a las características climáticas locales, evitando plantas invasoras o aquellas que consuman excesivos recursos hídricos, pues la idea es mantener un equilibrio que favorezca la sustentabilidad a largo plazo. Una vez definidos los materiales, el primer paso es la preparación del terreno. Este debe limpiarse de malezas nocivas y nivelarse ligeramente para permitir un drenaje eficiente. Posteriormente se procede a sembrar las plantas base que atraerán insectos y favorecerán la fertilización natural. Dependiendo del área, se utilizan técnicas de acolchado con hojas secas para conservar la humedad y estimular la actividad microbiana del suelo. Además, se instala el circuito de franjas delimitadas con cuerdas y estacas para rotar el pastoreo. Esta rotación se programa siguiendo un calendario que considera la recuperación de las plantas y el ciclo reproductivo de las gallinas, evitando el sobrepastoreo y el desgaste del terreno. Todo este proceso inicial puede completarse en menos de 5 días, garantizando que las gallinas tengan desde el primer momento acceso a alimento natural variado. El comedero rotativo, pieza clave del sistema, se arma en paralelo. Consiste en un cilindro simple con ranuras ajustables para dosificar la cantidad de semillas disponibles, que las gallinas recogen mientras buscan alimento en el pastoreo. Este invento sencillo pero efectivo optimiza la distribución y evita el desperdicio, un problema común en gallineros convencionales donde los animales desechan una gran parte de lo que se les brinda. El mecanismo es controlado por un motor pequeño alimentado por el panel solar, asegurando su funcionamiento continuo sin costos en electricidad ni mantenimiento elevado. Un dato importante es que la reutilización de materiales para esta construcción puede reducir el gasto en más del 50%, lo que significa que no hace falta comprar todo nuevo para lograr un sistema funcional y eficiente.
Sin embargo, la implementación no termina en la construcción. El manejo diario implica una observación constante del comportamiento de las gallinas, el estado de las plantas y la calidad del suelo. Estas variables permiten ajustar la duración de los periodos de rotación y la cantidad de alimento complementario que se distribuye por el comedero. La ciencia aplicada detrás de estas variables asegura que se maximice la producción y la salud del ecosistema, respetando ciclos naturales que las prácticas industriales ignoran por completo. De esta manera, el productor recupera el control no solo sobre la alimentación, sino sobre todo el proceso de producción de alimentos para su familia, evitando dependencia económica o regulatoria que limita la libertad y supervivencia alimentaria. Más allá de la reducción práctica de costos, este sistema representa una restauración del conocimiento perdido, una reconexión casi olvidada con principios naturales que equilibran el hombre con la tierra y sus recursos. La clave para que las gallinas se alimenten solas no es abandonarlas a su suerte, sino diseñar un ambiente donde su instinto se complemente con una ingeniería sencilla y consciente. Este equilibrio, logrado hace siglos y descartado injustamente, ofrece hoy la posibilidad de recuperar la autonomía y la dignidad alimentaria que el sistema moderno nos ha arrebatado. Pero aún queda un último paso que determina el éxito de todo este esfuerzo. La integración del ciclo completo, desde la semilla que se planta hasta la distribución de las frutas y verduras que acompañan la alimentación, pasando por el manejo cuidadoso del agua y la protección contra depredadores sin químicos ni trampas. El camino hacia un gallinero autosuficiente requiere conocer cómo combinar cada uno de estos factores para que funcionen en armonía. Construir sin estrategia es solo un gasto más. Diseñar con conocimiento ese entorno es asegurar años de producción sin que tengas que comprar alimento externo ni medicamentos caros. La implementación práctica comienza con materiales correctos y pasos muy precisos. La próxima etapa esclarecerá esos detalles, incluyendo medidas concretas, técnicas de siembra, selección de especies y tips para proteger tu mini ecosistema. Todo pensado para que cualquier persona pueda replicarlo en casa sin equivocarse. Evitar los errores que condenaron a la mayoría de los intentos anteriores. Imagínate dentro de unos años, mientras los precios suben fuera, caminando hacia tu pequeña parcela donde las gallinas pican libres el pasto verde. Y los brotes frescos crecen seguros y tú no dependes de ningún supermercado ni proveedor. Esto es posible y está al alcance de tus manos. Para lograrlo, es fundamental entender y aplicar con rigor estos pasos que desglosaremos a continuación, detallando dónde colocar cada planta, cuánto alimento dispersar y cómo garantizar que ninguna parte del sistema se pierda o descuide. La diferencia entre un gallinero autosuficiente y uno común está en los detalles y el compromiso, pero esos detalles tienen soluciones sencillas y reales que te compartiremos en la segunda parte. Hasta aquí la construcción de un sistema inteligente, sostenible y económico que respeta la naturaleza y protege tu independencia alimentaria. Pero ahora es momento de entrar en materia, porque lo esencial está en la práctica y es ahí donde comienza el verdadero cambio. El siguiente paso en la construcción de un gallinero autosuficiente es la delimitación precisa de las áreas de pastoreo rotativo. Para lograr una regeneración efectiva del terreno, divide el espacio en franjas rectangulares de aproximadamente 3 metros de ancho por 6 de largo. Esta proporción maximiza la superficie disponible para que las gallinas puedan picotear y buscar insectos, pero limita el desgaste concentrado del suelo. Es crucial que este dividido se haga con estacas de madera colocadas a 20 centímetros de profundidad, pues estudios agronómicos indican que esta profundidad crea un anclaje resistente al viento y permite ajustar fácilmente las cuerdas tensadas que marcan los límites. Al rotar las franjas cada 10 días, se asegura que la vegetación tenga tiempo para recuperarse sin perder vigor, algo que antiguas prácticas campesinas recomendaban para evitar la erosión y mantener la producción constante. Un error común es rotar demasiado tarde o demasiado temprano. Rota las franjas antes de que las plantas muestren signos visibles de estrés, como hojas amarillentas o falta de brotes nuevos, para prevenir la fatiga de la tierra. Al preparar el suelo en cada franja, remueve las malezas que compitan con las plantas seleccionadas, pero evita excavar profundamente para no destruir la vida microbiana esencial. Se recomienda trabajar el terreno con rastrillo a una profundidad de no más de 5 centímetros. Curiosamente, investigaciones sobre lombrices de tierra han demostrado que su presencia disminuye en suelos sometidos a arado profundo. Ellas son claves para la aireación y fertilidad natural que este sistema busca maximizar. Por ello, respeta la estructura inicial del suelo y complementa a mano con compost maduro en capas delgadas que se dispersan uniformemente sobre la tierra. En cuanto a la selección y siembra de las plantas que sostendrán la alimentación de las gallinas, comienza con una mezcla base que comprenda trébol blanco, diente de león y albahaca. El trébol blanco es especialmente valioso porque fija nitrógeno en el suelo mediante bacterias asociadas a sus raíces, mejorando la fertilidad sin necesidad de fertilizantes artificiales.
La tradición rural europea ya aprovechaba esta planta para el pastoreo de aves, dato confirmado por registros del siglo XVIII que señalan mejores tasas de puesta en gallinas con acceso a pasturas ricas en leguminosas. La siembra inicial debe ser densa, alrededor de 25 semillas por metro cuadrado, para lograr una cobertura rápida que proteja el suelo y atraiga insectos. El diente de león, además de ser resistente al pisoteo, contiene compuestos amargos que favorecen la digestión en las aves, resultado que ha sido validado en estudios nutricionales recientes. La albahaca actúa como repelente natural de mosquitos y pequeños parásitos, lo que ayuda a mantener la salud de las gallinas sin utilizar químicos tóxicos. Una vez sembradas las plantas, el riego debe ser moderado. Evita encharcamientos porque pueden dañar las raíces y reducir la actividad de insectos beneficiosos. La recomendación es aportar agua suficiente para mantener el terreno húmedo sin saturar, especialmente en las primeras 2 semanas para facilitar el establecimiento de las semillas. Un dato fascinante es que se ha encontrado que situar los aspersores a una altura de 30 centímetros en lugar de mayor altura reduce la evaporación hasta en 35%, optimizando el uso del agua y promoviendo un microclima de humedad que atrae aves insectívoras que complementan la dieta de las gallinas. El comedero rotativo merece un capítulo aparte debido a su importancia para balancear el aporte nutricional. Su cilindro metálico, fabricado a partir de tubería reciclada o repujada, debe tener un diámetro de 35 centímetros y una longitud de 50. Sus ranuras se ajustan manualmente a una apertura de 5 milímetros para regular la salida de semillas como mijo, avena y linaza. La distribución es crucial porque dispersar demasiadas semillas a la vez provoca desperdicios que además pueden atraer plagas indeseadas. Este diseño precisa un motor eléctrico basado en un pequeño panel solar de 20 vatios que garantiza su funcionamiento continuo sin necesidad de conexión a la red eléctrica. Interesantemente, la combinación de motor solar con un sistema mecánico simple reduce la huella de carbono a la mitad comparado con alimentadores automáticos con baterías convencionales, según estudios experimentales recientes. La instalación debe permitir el acceso de las gallinas sin que el comedero interfiera con el movimiento natural en las franjas, ubicándolo preferentemente en un punto central del sistema de pastoreo para evitar congestiones. Algunos errores frecuentes durante esta fase incluyen el diseño de franjas demasiado pequeñas, que llevan a una sobreexplotación rápida del terreno, o la instalación del comedero en lugares sombríos, lo que disminuye el interés de las gallinas y reduce el aporte de alimento complementario. Un truco para optimizar el resultado es incorporar plantas aromáticas como la menta o el romero cerca del comedero. Sus olores atraen insectos que serían una fuente alternativa de proteína para las aves y a su vez actúan como repelente de moscas que pueden ocasionar molestias. En climas áridos, agrega una capa de piedra pómez molida al suelo antes de sembrar, ya que mantiene la humedad y evita la compactación, lo que es un método tradicional en zonas semiáridas del Mediterráneo y ha demostrado prolongar la vida útil del sistema por varios años. La selección de las especies vegetales deberá también adaptarse según el clima y el espacio disponible. En áreas con inviernos moderados, la incorporación de habas o trébol rojo permite que el sistema mantenga su productividad durante meses más fríos, debido a que estas plantas no mueren con las primeras heladas. En cambio, en regiones tropicales se recomienda usar guásimo y follaje de moringa debido a su alta densidad nutricional y rápido crecimiento, especies con un efecto probado en la mejora del contenido proteico en la alimentación natural para aves. En espacios pequeños, como un patio urbano de 10 metros cuadrados, prioriza plantas de crecimiento vertical y cobertura baja para maximizar metros cuadrados útiles. Trepadoras como la calabaza amarga, cuya fruta también puede usarse en compost, constituyen una excelente opción. La siembra debe hacerse a finales del invierno para zonas templadas o al inicio de la estación seca en el trópico, de manera que la emergencia de las plantas coincida con el aumento natural en la actividad de insectos y los ciclos de producción ovípara de las gallinas. Los resultados iniciales no se harán esperar. En apenas un mes notarás un significativo incremento en la diversidad de insectos y pequeñas lombrices, claves para complementar la dieta. Investigadores alimentarios encontraron que este aumento en la dieta natural puede elevar la cantidad de minerales como magnesio y potasio en los huevos, con repercusiones visibles en sabor y textura. Para el mantenimiento y cuidado del ciclo completo, es imprescindible gestionar adecuadamente los desechos orgánicos. Implementa un sistema de composta simple, usando capas alternas de estiércol de gallina, residuos verdes de plantas y hojas secas o paja. La pila de composta debe tener una altura aproximada de 1,5 metros y un área base de alrededor de 1 metro cuadrado. Es fundamental airearla cada 7 días para acelerar la descomposición y evitar olores desagradables. La temperatura deberá mantenerse entre 50 y 70 grados centígrados para garantizar la eliminación de patógenos y parásitos, un dato respaldado por estudios de microbiología agrícola.
Este proceso genera abono de alta calidad que se utiliza para fertilizar las franjas, cerrando un ciclo que ha sido base del éxito agrícola durante milenios. Para evitar la proliferación de parásitos que puedan afectar a las aves, es crucial rotar no solo las áreas de pastoreo, sino también mantener limpias las zonas de descanso. Un método natural para combatir garrapatas y ácaros es colocar bandejas con ceniza fina o arena volcánica en puntos cercanos al refugio. El uso de estos materiales para el cuidado del plumaje tiene raíces en prácticas antiguas de pueblos indígenas, quienes reportaban reducir infecciones sin contaminar el ambiente ni dañar a los animales. El control de depredadores sin químicos exige diseño. Las puertas automáticas del gallinero no solo deben cerrarse a tiempo, sino estar reforzadas con redes metálicas enterradas 20 centímetros y sobresaliendo desde la base un mínimo de 15 centímetros para evitar la excavación por zorros o tejones. Se recomienda cubrir la parte superior con una malla resistente tipo galinero y en zonas con aves rapaces, incluir un techo móvil de tejido para sombra y protección adicional. Estas soluciones, aunque simples, aumentan la supervivencia del sistema y su autonomía a largo plazo. Los costos detallados mantienen una sorprendente accesibilidad. Pequeños paneles solares costaron en promedio $45 en mercados regionales durante la última búsqueda de materiales sostenibles. Las semillas para el pastoreo anual, incluyendo trébol, diente de león y semillas complementarias, pueden conseguirse por menos de $7 el kilogramo, suficiente para sembrar hasta 200 metros cuadrados. La compra o reutilización de madera para estructuras y estacas oscila entre $15 y $20, y el motor eléctrico pequeño, esencial para el comedero, se ha estabilizado en torno a $30. En suma, el sistema completo raramente supera $100 de inversión inicial, que se amortiza rápidamente frente al gasto anual promedio en alimentos balanceados, que puede superar los $200 solo para una pequeña parvada. Esta comparación, sustentada en costos de supermercado y tiendas especializadas, muestra cómo se traduce la autosuficiencia en un ahorro de cientos de dólares y más de 1.000 litros de agua desperdiciados en la producción industrial. Cuando el sistema madura, los resultados son notables. En el primer mes, la biomasa inicial del área crece en un 30%, reflejado en una abundancia de insectos y plantas jóvenes nutritivas. A los 6 meses, el incremento en la producción de huevos puede alcanzar el 40% por ave, superando sistemas convencionales no solo en cantidad sino en calidad proteica y sabor, según análisis sensoriales realizados en experimentos comunitarios. Al cumplir un año, la fertilidad y salud general de las aves mejora visiblemente, con una reducción en enfermedades de hasta un 40% sin necesidad de uso habitual de antibióticos o fármacos. En 5 años, la tierra y las plantas establecen un ciclo casi cerrado en el que el aporte externo de semillas y suplementos casi desaparece, porque la reproducción natural y la proliferación de plantas e insectos mantienen el sistema en funcionamiento. Un ejemplo real de este crecimiento lo da una pequeña comunidad rural que implementó técnicas similares durante la última década en una región de montaña. Allí, las familias lograron producir 120 kilogramos de carne y 150 kilogramos de huevos anuales con una inversión inicial inferior a los $500 y sin dependencia externa. Esto transformó no solo su seguridad alimentaria, sino también su economía local, disminuyendo la emigración de jóvenes y fomentando escuelas agrícolas. Las referencias de su éxito se basan en registros de proyectos asociados a organizaciones agronómicas internacionales que avalan la viabilidad del modelo en condiciones similares. La inversión inicial se recupera en menos de 2 años cuando se considera el costo acumulado de alimentación industrial, atención veterinaria y gastos asociados a sistemas convencionales. La diferencia en una proyección a 5 años indica que a partir del tercer año el sistema genera ingresos netos, con un margen entre 50 y 70% superior a métodos intensivos.